Dios te bendiga, Bellaíl, ¿cómo estás? Dios te guarde. Espero que esté por ahí tu abuelita, que Dios me la bendiga grandemente allá en Chalatenango. Dios te guarde. Efraín, God bless you. Hope you guys are doing okay. Saludos a Carmen y al nene. Miss you guys. Mano Roberto, gracias por su fidelidad, que nunca está ahí fallando, siempre está con nosotros. Carmen, God bless you. Espero que hayas pasado un cumpleaños lleno de dicha, de felicidad, de alegría, junto a tus amigas que te llegaron a visitar allá. Qué bueno, Dios te bendiga, Carmen, de una manera especial, y seguir adelante. Hermano Ángel, Dios le guarde, Dios le bendiga de una manera especial. Qué bueno que está con nosotros en esta preciosa tarde. Bendito sea Dios. Grande es el Señor, maravilloso. Hermana Carmen Fuentes, Dios le guarde. Preciosa watch party que puso de ese himno tan lindo que cantaron. Gracias por compartirlo en la página, hermana. Un himno hermoso, hermoso, hermoso. Que todo pasará, que vendrá la calma y que Cristo está con nosotros. Qué bueno. Dios es hermoso siempre. Maravilloso es Dios. Gracias por sintonizarnos, hermanos, por estar con nosotros, por ser siempre ustedes fieles en medio del pueblo. Gloria sea el nombre de Dios. El Señor es bueno, misericordioso, en Él encontramos paz. Hermana Mirna, Dios me la bendiga, ¿cómo están? Qué bueno que están sintonizados, no sé si estás trabajando hoy o estás libre, pero que Dios te bendiga donde quiera que estés y te dé mucha fortaleza, hermana Mirna, a ti y a José, a tus hijos, a tu familia, a tu tía, que se sienta mejor y que pueda seguir adelante. Ya estaremos dando comienzo en unos minutitos, solo dando más espacio a personas que se vayan uniendo para poder hablar unos minutos de la palabra del Señor, presentar lo que Dios tiene para nosotros, cada momento, una enseñanza viva a nuestros corazones. Bendito sea Dios por siempre, y su nombre siempre será exaltado, glorificado por toda la eternidad. Dios es grande, maravilloso, y en Él siempre encontramos seguridad a nuestras vidas. Espero que todos estén bien, que estén pasando un día precioso. No hay mejor premio, hermana Mirna, que estar con los nietos. No hay delicia más grande que compartir con ellos, sentir sus caricias, sus travesuras, sus abrazos, y usted consentiéndolos, ¿verdad? Me lo dice a mí, que esto es lo que me pasa conmigo y con mis nietos. Ay, Señor, nunca pensé que iba a decir que iba a tener nietos. Pero ya me llegó la hora de ser abuelito, ¿verdad? Qué bueno, es una felicidad inmensa el llegar a ser abuelo. Vamos a hablar hoy de la palabra unos minutitos, sobre una pregunta que nos hicieron del Génesis. Y queremos pues darle respuesta hoy y luego pues dejar así que Dios nos hable y nos enseñe, nos instruya y nos dé de todo en nuestras vidas y nos guíe constantemente. Dios es bueno, misericordioso, y en Él encontramos paz y seguridad. Bien, vamos entonces a clamar a Dios y a presentar a todos los hermanos enfermos que tenemos ya, ¿verdad?, en un listado bastante grande. No los voy a enumerar porque el tiempo nos consume en mencionar a cada uno, pero todos aquellos que están siendo afectados por el COVID-19 y por todo aquello que necesitan fortaleza, salud, personas que están afectadas por el asma, por cáncer, por diferentes problemas que quizás están pasando. Creemos de que Dios va a intervenir con su mano poderosa, dando fuerzas
para seguir avante, llevándonos verdaderamente a su presencia a través de un acercamiento con oración, con súplica y con un corazón contrito y humillado. Así que le damos la gloria a Dios en esta hora. Se unen a mí en este momento a darle gracias al Señor. Padre Celestial, yo te doy gracias por el privilegio que me das, Señor, de estar en tu casa, para adorarte, para bendecirte, para decir que tú eres Dios y Señor, porque tú, oh Dios, estás en medio de tu pueblo y porque tú, Señor, estás protegiéndonos como poderoso gigante. Padre, te pido e intercedo por cada una de las personas afectadas, enfermos, y todo aquel, Señor, que necesita un toque especial, que seas con cada uno. Gracias porque has salvaguardado nuestras familias, nuestros hermanos, porque estás con ellos aún, Señor, que hayan sido expuestos a este virus, tú has estado con ellos. Gracias, mi Dios, creemos en tu palabra, en tu promesa, en tu verdad. Intrínsecamente, Señor, está ligada nuestra fe a ti, nuestra confianza y la comunión del Espíritu Santo contigo. Gracias te damos en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Dios es bello, Dios es hermoso y Dios nos trae a nosotros un momento de solaz, de tranquilidad en medio de tanta inseguridad en la vida. Dios siempre nos trae paz en un momento difícil. Bien, hoy queremos contestar una pregunta que se nos hizo vía teléfono con respecto al asunto de Génesis del versículo 1 y el versículo 2. Es algo que se ha enseñado por muchas veces y hoy queremos pues desglosarlo un poquito, entrar a comprender lo que Dios hizo en ese momento y lo que significa para nosotros poder entender esta parte de Génesis en el versículo 1 y el versículo 2. Dice así en Génesis 1: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos das aliento, nos das fortaleza para poder comprender, para poder seguir, para poder entender lo maravilloso que tú eres, la profundidad de tu palabra, Padre Celestial, y la eficacia de la misma, la que nos lleva a nosotros a comprender cuán grande y cuán hermoso es darte a ti la gloria y el homenaje y la pleitesía. Muy bien, la pregunta nos habla cómo explicar del verso 1 al verso 2, cómo fue esto de la creación. La palabra de Génesis y en la palabra hebrea que nos enseña a nosotros y nos deja saber del comienzo de los comienzos, que eso es lo que significa Génesis, el principio de los principios. La palabra hebrea es Bereshit. La palabra Bereshit significa donde comenzó todo, donde todo tiene un comienzo. Los judíos, o sea, la Torá, la Tanakh, que compone de los primeros 5 libros, desde el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, son unos libros compuestos que los escribió Mosai, o sea, Moisés. Y al escribirlos él, pues dejó claro que es un proceso de amor. Dios revela a Moisés escribir estos 5 libros, y especialmente desde el Génesis, que es su amor. Cuando usted vea estos 5 libros de la Torá, o sea, de la Tanakh, ellos creen muy fielmente
que es el amor de Dios. Por eso es que usted ve a un judío de una manera tradicional coger este libro sagrado de la Torá, de sus primeros libros, y cuando van a leerlo, lo besan. No porque están besando las páginas de papel de este libro, sino porque en estas páginas está impreso el amor de Dios. Está impreso la manera en que Dios ama al mundo. Y ellos respetan que ahí está la palabra de Dios. Por eso no la toman tan lightly, tan suave, tan ligera, porque conocen exactamente que ahí se encierra el amor de Dios. Y es por amor que nosotros debemos de leer la Torá, o estos 5 libros de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, porque ahí se plasma el amor de Dios. Si tú y yo no miramos con esa perspectiva estos libros, especialmente desde el principio, Génesis, y entendemos que el comienzo de los comienzos fue por amor, fue con amor que se hizo todo, y tú no lees esa perspectiva de la Biblia con amor, pues estamos siendo desobedientes al mandato de Dios, y especialmente que se ve reflejado en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para empezar, en el comienzo de los comienzos, en el Bereshit, en el Génesis de Dios, para poder comprender lo que Dios tiene para con nosotros, tenemos que dar a conocer y saber lo que esto significa para los cristianos, para los judíos, para todo el mundo del principio. Y esto es algo que usted tiene que practicar, accionar, tiene que usted aceptarlo. Nadie puede leer la Escritura, nadie puede entrar al Nuevo o Antiguo Testamento sin antes dar un acto o una acción o un paso de fe. Nadie puede leer estos versículos que acabamos de leer si usted no los cree. Así que el paso primario para yo poder responder con amor a la lectura de la Escritura es que tengo que aceptar que esto es por fe. Para yo creer de que Dios nos formó, Dios nos creó, dice Génesis 1:26, hagamos pues al hombre a nuestra imagen y semejanza. Para yo creer de que este libro es la verdad, de que fue Dios y que ahí habla cómo yo fui, que yo nací, que yo fui creado, tengo que creerlo por fe. Tengo que aceptar esto por fe, totalmente. No puedo entender intrínsecamente, profundamente, en todo lo que este libro está escrito, desde el Génesis al Apocalipsis, si yo no creo esto por fe. Porque no hay otra manera para aceptar el principio de los principios. El Bereshit, donde todo comienza. No hay otra forma que aceptarlo por fe. No hay factores, no hay premisas, no hay pruebas científicas, ni han habido especulaciones que puedan probar el principio de los principios. Tengo que aceptarlo por fe. Si tú no puedes aceptar que la palabra de Dios, o la Torá, o la Tanakh, como tú quieras llamarle, no crees que haya sido como haya sido, empiezas mal, porque entonces si no crees en estos primeros versículos por fe, no vas a creer a toda la profecía, a todo lo revelado, a los demás libros, a los 66 que componen la Escritura. Y al fallar en esa área, van a entrar dudas en tu vida para tú poder entender más a fondo lo de la Escritura. Vamos a dar por sentado el Bereshit, que tú y yo creemos que esta es la verdad. Que creemos que Dios está en medio de todo esto. Que Dios por amor se dio y por amor nos dio la revelación. Ahora, si creemos verdaderamente de que fuimos creados por Dios y no porque fuimos una casualidad sobre la explosión que hubo, sobre la teoría del Great Bang, de la gran explosión, y que las moléculas saltaron y que las coincidencias cayeron perfectamente unas en el agua y de ahí se formaron átomos y de allí las células fueron uniéndose una a otra y que de allí pues vino y crecimos y salimos
y aparecieron células que se aparecieron primeramente en el mamut, como decía Florentino Ameghino, y que de allí adelante pues fue traspasándose y el hombre, el animal fue evolucionando hasta que llegamos a tener al hombre Cro-Magnon, al hombre que nació. La evolución pues tiene esa teoría, tiene esa enseñanza. Aún uno de sus grandes proyectores, uno de sus grandes impulsores de la evolución, Carlos Darwin, un biólogo impío por supuesto, al final, ya casi en su lecho de muerte, él dice que he creado un monstruo, porque se da cuenta que en el lecho él sabe de que nosotros no pudimos evolucionar físicamente de los animales, específicamente del chimpancé o del mono. Entonces, la otra opción es creer en la casualidad. La casualidad de la explosión que hubo y que se fomentaron átomos, células, y dieron vida y crearon la vida. Yo más bien creo mejor optar por la fe y creer que fue Dios que me formó. ¿Por qué digo eso? Porque como dijo San Agustín de Hipona, cuando él empezaba a lograr y ver la naturaleza, y él dice, el argumento cosmológico, dice, diseño, tiene que dejarme a decir y llegar a pensar que tuvo que haber un ser mucho más inteligente que el ser humano que haya formado y que haya dado a luz y la creación de esta tierra. La naturaleza habla de una entidad súper inteligente que nos formó. Todo lo que es el sistema de gravedad, el universo, las estrellas, nos gritan de que tiene que haber una entidad mucho más inteligente que el hombre. Y así hablando en todos estos argumentos, San Agustín de Hipona dice en sus tesis y en sus palabras, yo deseo creer que esa entidad inteligente, brillante, deseo llamarle Dios. Así que si usted ve alrededor, ve las aves, ve la perfección, puede ver a Dios. Yo opto por creer que fui creado. Estabilizando esto, entonces podemos entrar a la pregunta de Génesis 1, 1 y 2. Porque Dios, revelándose al hombre desde el principio, en la teología ortodoxa judía, cuando hablan del Bereshit, la hablan en 3 niveles. En el comienzo de la creación, dentro de un vacío, pero resulta que en ese vacío había algo. Y ellos formalizan y dicen, Dios creó del vacío, de donde no había nada, Dios formó. Dios no diseñó con algo existente o que ya existía, preexistente. Dios crea de donde no hay. Y esa es una de las razones grandes por las que nosotros creemos, porque Dios sigue creando en nuestras vidas y sigue renovando nuestras mentes. A ese vacío le llama la teología el ex nihilo. El ex nihilo es un vacío donde dice no hay nada, pero sin embargo dentro de esa nada hay algo. Y es la presencia, el poder, la divinidad, la entidad, la energía de Dios que hace mover, unir moléculas, células y crear al ser humano. Entonces dice, en el principio, en el Bereshit, creó Dios los cielos y la tierra. Y el comienzo de los comienzos. No había nada hecho en el vacío, en donde estaba todo. Dios crea los cielos y la tierra. La Biblia de Watchtower, de los hermanos testigos de Jehová, tienen esto cambiado. Y corrigieron esto más adelante. Y había una versión bíblica que también fue corregida por los errores ortográficos. En una de esas versiones decía, en el principio crió Dios los cielos y la tierra. La diferencia entre crear y criar es inmensa. Yo crío algo existente, lo cuido,
proveo. Crear es sacar, es formar de donde no hay y aparecerlo. Se necesita una virtud y un poder sobrenatural para crear. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y si ustedes ven su Biblia, en la gramática, dice en el principio, en el comienzo de los comienzos, Dios creó los cielos y la tierra. Punto. La pregunta aquí que debemos de hacer teológicamente nosotros, ya entrando en una extrapolación, en una forma de sacar del texto, tratar de encontrar su contexto, está diciendo que en el principio de las cosas, donde todo comenzó, Dios creó el mundo, creó este universo, creó la tierra. ¿Cómo usted cree que la creó? Perfecta, completa. La creó pura. La creó como Él quería que la tierra, y quiere que la tierra esté fructífera, productiva, eficaz, sana, sin mancha inmaculada de pecado. Dios creó los cielos y la tierra. Punto. Entonces, el problema está en el versículo 2. Dice, y la tierra estaba desordenada. ¿Qué problema vemos ahí, querida iglesia? Que cómo es posible que un Dios ordenado, un Dios que tiene todo control en nuestras vidas, un Dios que nos lleva a nosotros a pensar en ser un ser súper, hiper, mega inteligente, con sabiduría, con lógica, con orden, haya creado unos cielos y una tierra desordenada? Como que no encaja, ¿no? Como que tuviéramos un problema de entendimiento controversial, de contrariedad, como que la Biblia se contradijere en el versículo 1 y el versículo 2, como que llegásemos nosotros a entender que Dios creó esta tierra desordenada. Y luego dice, y vacía. Estamos hablando en el 2. Y peor todavía, lo que complica esto más todavía es, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Que hay unos problemas serios. Una, Dios no crea nada desordenado. Número 2, Dios en ningún momento dejó la tierra vacía. Y mucho menos que dominaran las tinieblas sobre los abismos, sobre las montañas, sobre la tierra, sobre todo acá. Y luego, algo contraproducente, que el Espíritu de Dios se moviera sobre la faz de las aguas. Entonces, ¿cuál es el problema que ha habido acá? ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Cuál es el dilema grande que ha ocurrido en este momento? Que Génesis capítulo 1 no concilia con el 2, salvo que algo ocurrió entre el período del versículo 1 al versículo 2. Cuando Dios crea la tierra, la forma, dice, Dios creó los cielos y la tierra, punto. Número 1, ¿qué tiempo pasó entre el versículo 1 y el versículo 2? ¿Cuánto tiempo permaneció la tierra creada perfecta por Dios para establecer su reino, para que el hombre habitara, para que el hombre pudiera ser el que se enseñorara de los animales, de la tierra y pudiera sobrevivir en este lugar? ¿Y cómo concilio yo que en el segundo verso diga que la tierra estaba desordenada y vacía?
que las tinieblas paseaban o estaban sobre los abismos, y que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pues aquí tenemos que injertar lo que habla Ezequiel, lo que habla Isaías, en el capítulo 12, capítulo 14. Dice, oh lucero de la mañana. Está hablando sobre Luzbel. Está hablando sobre lo que hoy conocemos como el diabolos, el diablo, Satanás, padre de toda mentira. Dice, oh lucero de la mañana, así como fuiste arrojado del cielo. Entonces tenemos que entender que hubo una rebelión en los cielos, donde Luzbel, la mano derecha de Dios, que era el que estaba con Dios, activa la maldad, tenía libre albedrío para poder tomar esa decisión, se rebela contra Dios, llega donde él atreverse a ser igual a Dios, Dios se enoja, hay una rebelión y él es arrojado al abismo del lugar y se trae con él una tercera parte de los ángeles. ¿Dónde usted cree que vino a caer cuando fue arrojado? Cuando ocurre esto y esta rebelión, él es arrojado al abismo. Y al caer con toda esa rebelión y toda esa mancha de pecado que empezó él desde arriba, cae en este lugar de la tierra que estaba ordenada, que estaba clarita, que estaba todo ready. Y cuando él cae, causa un caos, crea un desorden, lo que siempre él hace en la vida del cristiano. Cuando el enemigo trata de llegar, trae caos, desorden, te deja vacío y te deja con un sentimiento que las tinieblas ahora reinan tu vida. Y lo único que está tratando de llegar alrededor tuyo, salvaguardando para que tu alma no se pierda, es el Espíritu de Dios que se paseaba sobre la faz de las aguas. Es allí entonces que podemos nosotros casar, que podemos nosotros conciliar el versículo 1 y el versículo 2, donde Dios permite que Satanás caiga en lo que él había creado y él causa caos en medio de esto. Y entonces ya con la creación hecha, pero desordenada por la situación del caos que Satanás hace, pues entonces en el 3 en adelante empieza Dios a hablar por su palabra. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y Dios empieza a separar, Dios empieza a ordenar. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y así sigue Dios hablando de cada una de las creaciones. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Sepárense, hagan diferencia. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban en la expansión, y fue así. Y llamó a Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Curioso, si ustedes siguen leyendo el pasaje, van a encontrar que a todo lo que Dios creó dijo, y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la hierba verde, hierba que dé semilla, y toda la naturaleza. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del día tercero. Y si ustedes van viendo todo, digo, y vio Dios que era bueno, con la excepción donde estaban los aires, los cielos. Curioso, y ustedes leen todo eso, van a encontrar que a él no dice en esa área, y vio Dios que era bueno. ¿Por qué? Lo venimos a entender nosotros en Efesios, capítulo 6, donde nuestra lucha no es contra carne ni sangre,
sino contra potestades que habitan en los aires, en los cielos. Como Dios iba a decir, y vio Dios que era bueno. Para empezar y entender esto y no entrar más en profundidad sobre esto, es que el Génesis es la palabra de Dios para el hombre con amor. Es con amor que yo tengo que verla y aceptarla. Es poder conciliar esto. Es poder analizarla, comprenderla, verla y aceptarla por fe. ¿Ve por qué les dije a ustedes que para usted poder entender este verso y poder entender este libro del Bereshit, del principio, del comienzo de los comienzos, usted tiene que tener una aplicación y esa aplicación se llama fe? No hay manera de usted poder aceptar esto si no es por fe. No hay argumento. Aún la teoría de la evolución tiene que presentar pruebas y evidencias de que usted y yo quizás hayamos salido del mono. Algunos nos parecemos a los monos, pero ya es una creencia muy suya. Pero ¿qué pasó con la evolución? Si eso así fuera, ¿por qué la evolución paró? ¿Por qué dejamos de evolucionar si la evolución es algo constante, perenne, que sigue siendo? ¿Por qué paramos? Aunque yo creo que yo soy creacionista, creo que Dios me creó, pero también creo en la evolución no física, sino espiritual y mental de mi vida. Porque mi cerebro, mi pensamiento sigue evolucionando en conocimiento. Sigo aprendiendo. Mi espíritu sigue evolucionando de nivel, sigue llegando de gloria en gloria, de poder seguir hacia adelante, de poder alcanzar a Dios, de poder entender sus preceptos, de poder envolverme en sus principios y sus valores, de poder decir que Él es Señor, que Él es el dueño de mi vida y que en Él yo encuentro paz, seguridad y benignidad. Poder nosotros entender este principio de Génesis, la única manera es aceptándolo por fe. Aún el escritor Moisés no estaba presente cuando todo esto sucedió. Todo esto vino a ser un toque de fe, de revelación, visión, éxtasis que Dios dio de una manera profunda a Moisés para que escribiera cómo fueron el comienzo de las cosas. Cuando usted lea Génesis, acuérdese de la palabra Bereshit, el comienzo de los comienzos, el principio de los principios. Cuando no existía nada y ese nada, Dios forma, Dios crea. Dios no diseña de algo preexistente, de que haya sido la explosión de la teoría del Big Bang, dejó las moléculas y entonces vino Dios y las formó. No, esa es una mentira y una trampa del mismo diablo. Dios no necesita de cosas preexistentes para crear. Por eso es que Dios en su palabra utilizó hombres que fueron inspirados por la palabra de Dios. Y dice la Escritura que la fe es aquello que tú puedes llamar las cosas como son. Llamar las cosas es cuando no ves las cosas claras, llámalas por fe. Búscalas por fe, acéptalas por fe. Aunque no veas todavía, porque Dios está creando en ti el qué hacer en tu fe. Dios crea milagros. Dios sigue siendo el Dios de los dioses y el Dios de los milagros. Así que este libro sagrado llamado Biblia es imposible creerlo sin fe. Cuando tú leas la Biblia y empiezas a leer Génesis 1:1, de ahí en momento en adelante, tienes que creer que Dios existe, que Dios es el único creador del cielo, la tierra, el universo y de cada célula que hay en tu cuerpo. Dios es el único creador del cielo y la tierra. De lo contrario, nosotros ya estuviéramos muertos si no fuera por la gracia
y el poder de su amor. Así que unámonos a ese principio, unámonos a ese pensamiento, que Dios nos reveló toda su palabra por amor, que Dios nos habló por amor, que Dios existe en nuestras vidas por amor. ¿Cómo tú vas a contestar a ese amor? Leyendo, obedeciendo y practicando la palabra de Dios. Que el Señor los bendiga en esta tarde, que Dios le dé fuerzas a cada uno y que ciertamente sigamos buscando de la presencia de Dios. Nos vemos esta noche, si Dios lo permite. Estén pendientes al anuncio de la hora para poder nosotros decirles a qué hora entramos a adorar a Dios en esta noche. El Señor les bendiga, el Señor les guarde y que Dios sea con cada uno de ustedes. Hasta la próxima. Amén y amén.